Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Comenzamos nuestro segmento de entrevistas este viernes 20 de septiembre. Abrimos para ustedes la participación con la etiqueta Primera Página. La cuenta @Primera Página ya también está a su disposición. Ustedes van a ser parte de nuestro espacio con sus preguntas, con sus comentarios para nuestro primer invitado de la mañana, que es Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones para Venezuela. Él también es sociólogo y profesor universitario. Noticia en Venezuela desde el lunes con la instalación de esta mesa de diálogo nacional junto a otras 3 organizaciones políticas. Ha comenzado un proceso que llevó a la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Se establecieron 6 puntos en agenda desde este lunes. Uno de ellos, la incorporación inmediata que se esperaba para el día martes, no se dio. Pero más allá de eso, dentro de la oposición venezolana, la instalación de esta mesa de diálogo ha traído reacciones encontradas y por allí quisiéramos conversar. Decía Juan Guaidó que para representar a la oposición primero hay que hacer oposición. Decía Estados Unidos, en voz de su secretario de Estado, Mike Pompeo, que el gobierno venezolano había encontrado políticos de la periferia o políticos marginados para poder hacer este proceso de diálogo. Y le consulto, ya que estos dos señalamientos tienen mucho que ver con la representatividad de quienes se han sentado en esta mesa, ¿a quiénes representan estos sectores políticos del país que hoy están en una mesa de diálogo con el gobierno? Buenos días y gracias al canal y a ustedes por tenerme de nuevo acá. Miren, la verdad es que cuando se van instalando lugares comunes, uno los comienza a repetir hasta sin darse cuenta. Un poco aquello de una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, aquella alegoría. Yo recuerdo que el año 17, quisiera compartirlo con la audiencia de Globovisión, el año 2017, nosotros acá en Venezuela vivimos un proceso de validación de partidos políticos. Y recuerdo, yo mismo fui a validar por Acción Democrática, no siendo yo militante de Acción Democrática, mi familia fue a validar por Acción Democrática. Un proceso, por cierto, cuestionado. No, la validación porque nos parecía, y así lo sigo creyendo, que los partidos políticos son fundamentales y en un momento cuando privó una campaña tan hostil contra los partidos políticos, estoy hablando de hace tan solo 2 años, nosotros fuimos a validar porque nos parecía que, bueno, yo fui a validar con el partido con el que tenía más vínculos afectivos, con el que tenía más identidad, más cercanía, y bueno, porque lo correcto era darle una mano a los partidos políticos que estaban siendo arrinconados, hostigados, y la antipolítica seguía su curso. Sin embargo, quiero recordar que Acción Democrática, que por cierto fue el partido que logró convocar más personas para la validación, yo fui uno de ellos, validó algo así como con 240.000 votos. Y después el que quedó de segundo, digamos, en la lista fue Primero Justicia con 200.000. Esta es la última unidad de medida que yo recuerdo de estos partidos importantes, porque después fuimos a las elecciones o antes habíamos ido a las elecciones del 2015, y en las elecciones de 2015 yo, por ejemplo, voté por la tarjeta de la manito y mi familia votó por la tarjeta de la manito. Recuerdo que en casa todos fuimos a votar por esa tarjeta. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa que a los 10, 15 días ya se estaban instalando fracciones parlamentarias de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de Primero Justicia? Y yo me preguntaba en mi casa, bueno, ¿y los votos nuestros en cuál de estas fracciones están? Porque nosotros no fuimos a votar por ninguna de esas tarjetas. De tal manera que ahí sí podría hablarse de un proceso de usurpación, ¿no? Porque tomaron los votos de centenares de miles de independientes que fuimos a votar y los colocaron en fracciones como si hubiésemos votado por esos partidos. Y me parece muy bien para que los partidos existan, pero fue una travesura. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la unidad de medida para hablar de partidos minoritarios o de partidos mayoritarios? ¿O es que hay organizaciones políticas que viven de las rentas, de lo que lograron en sus últimas elecciones hace muchísimos años? Esta es una categoría que me parece un uso travieso, pues, de parte interesada. Por cierto, Soluciones para Venezuela, un partido que apenas acaba de cumplir 1 año de existencia, en diciembre del año pasado, para unas elecciones de concejales, ni siquiera de alcalde,
que son más atractivas, sino de concejales en un momento cuando la abstención había hecho de las suyas en las elecciones de Maduro, Bertucci y Falcón, meses atrás. Nadie sabía dónde quedaba la tarjeta del partido, sino nuestros activistas nada más, y obtuvimos 97.000 votos. Entonces yo quiero llamar la atención para el análisis, ¿no? Para que usted no se deje manipular. Yo quiero llamar la atención sobre el hecho de estos cambios que ha habido en el mapa político partidista. Aquí hay un barajo. Ahora, en las próximas elecciones parlamentarias será la unidad de medida más cercana para ver entonces quiénes son mayoritarios y quiénes son minoritarios. Pero lo cierto es que en la práctica estos partidos representan el 90% en la Asamblea Nacional. Eso es verdad. Se lo atribuyen de esta manera a ellos. ¿Cómo entender que ese 10% que representarían otras organizaciones políticas, entre las que están estas 4 que se sientan con el gobierno venezolano, pueden imponer o pueden representar un diálogo al margen del otro 90%, por lo menos en temas que tienen que ver con el Parlamento, como es la renovación del CNE? Sí, creo que no me expliqué bien. Es decir, esa Asamblea Nacional, esos 112 diputados que están allí, los elegimos nosotros. Yo soy uno de los electores. Y centenares de miles de venezolanos que no somos militantes de esas organizaciones porque fuimos a votar por el voto de la manito. Entonces, aquí existe un juego aritmético que no se corresponde con la realidad política. Ahora, vamos al otro tema, la representación parlamentaria. La pregunta es, cuando nosotros los mandantes, quienes fuimos a elegir a esos diputados, entonces no tenemos derecho a opinar en la vida política nacional. Entonces, el mandatario, más bien el que recibe de nosotros el encargo, es el que tiene el privilegio de decidir la vida política nacional. Entonces, los ciudadanos, ¿qué hacemos? Los ciudadanos tenemos que cruzarnos de brazos y esperar que los diputados electos, que fuimos nosotros quienes los elegimos, hablen solo por nosotros. El Parlamento tiene una realidad valiosa que hoy está trastocada y que hay que superar eso del desacato y hay que superar unas fracciones que no están allí cumpliendo la responsabilidad que sus electores le dieron. Está en una situación irregular, contraria a la Constitución, pero el futuro político del país demanda y exige que todos nosotros nos incorporemos, y en el caso nuestro, de Soluciones para Venezuela, que ni siquiera éramos partido político cuando se celebraron las elecciones del 2015, y en el caso de Cambiemos, y en el caso que tampoco lo era, y en el caso del Movimiento al Socialismo, que por cierto no participó en esas elecciones parlamentarias, y en el caso de Avanzada Progresista, pues nosotros como venezolanos queremos opinar. Estamos absolutamente convencidos que en Venezuela es necesaria una distensión política, que estos niveles de confrontación a muerte no han llevado a ninguna solución. Pero ustedes han confirmado que esa es la mayoría del país y lo vamos a conversar en la Sí, siguiente parte del espacio. Yo estoy convencido que es la mayoría del país. Porque nosotros hemos hecho algunas encuestas acá que no son una medición del país realmente, pero varias de las opiniones de los usuarios están en contra de este diálogo y están en contra de negociar con un Estado que no genera confianza ni respeta acuerdos. Vamos a conversar en la siguiente parte porque estamos ya cortos de tiempo. 6:46 minutos, estamos con Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones para Venezuela. Recuerden, la etiqueta Primera Página está a su disposición para sus preguntas y sus comentarios.